Un gran saludo y un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, los amigos y hermanos que nos ven a través de este medio. Como decimos nosotros, gracia y paz. Muy contento de poder, a través de este medio, poder compartir algunos extractos de la palabra. En en esta cápsula, en este espacio de la reflexión, me gustaría hablarte de la creación de nuestro Dios, del Dios creador, pero no desde la lógica de la discusión que se ha establecido entre los que creemos en Dios, entre los creacionistas y aquellos otras personas que creen en la evolución. No voy a entrar en esa discusión agotadora donde a través de dos principios, dos miradas teóricas, establecemos una discusión, cada uno presentando distintas bases, sino que solamente mirándolo desde ahí, desde la Biblia, desde la palabra del Señor, desde que cómo podemos mirar a un Dios creador. Y no porque no tenga validez el poder discutirlo, yo creo que hay muchos fundamentos para poder establecer estos principios. Uno de los últimos que más ha establecido para entrar en esta discusión desde quienes somos creacionistas está el diseño inteligente, están los principios o las leyes de la termodinámica, donde también podemos mirarlo desde ahí. Lo encuentro muy interesante y muy válido, pero en este momento yo no quiero entrar en esa discusión, solo quiero presentarte al Dios creador de la Biblia. Y para abrir la palabra de Dios, sabiendo que tú y yo somos pecadores, quiero hacerlo a través de una oración para que el Señor dirija también este espacio de estudio, esta reflexión. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú, Señor, nos permites conocer un poquito más de ti a través de tu palabra, Señor. Nos puedes adentrar en algunos fundamentos, en principios, en leyes, en valores. Y, Señor, tú también nos permites derrumbar aquellos paradigmas que hemos establecido como muchas veces como cristianos, con una mirada muy fundamentalista, muy costumbrista, y de esta forma, Señor, también tú nos permites poder estar en un constante aprendizaje, en un constante conocimiento y en un constante iluminación de tu palabra y de tu verdad. Gracias, Señor, por permitirnos tener un conocimiento progresivo del Evangelio y de ti. Gracias, Señor, porque tú a través de la naturaleza, a través de tu palabra y por sobre todo a través de tu Hijo Jesucristo, tenemos la posibilidad de conocerte. Todo esto, Señor, te lo pedimos para que tú también dirijas esta reflexión y este estudio de tu palabra. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como bien te decía, vamos a mirar un poco la escritura desde este título que hemos nombrado. Me gustaría que fuera una serie de estudios para también no sea tan largo este espacio, sino que hacerlo en una especie de estudio profundo, pero a través de la escritura. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en Génesis 1:1, donde nos se empieza a revelar la escritura y el carácter de Dios. Dice en Génesis 1:1, y te lo presento como una declaración que nos señala Moisés. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién es el creador? Dios. Dios es el creador del cielo y de la tierra. En Éxodo 20, en el versículo 11, en Éxodo 20, me gustaría que pudieras revisar también ahí
¿Y por qué te llevo a Éxodo 20? Porque ahí también hay una revelación importante de nuestro Señor que nos presenta lo siguiente. Éxodo 20, verso 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces el Señor también te presenta en cuanto cómo fue creada, ¿verdad? La tierra, el mar, los cielos y todo lo que hay en ella, ¿cierto? Todo el universo. Dice, y Dios es un constante creador que sigue expandiendo el universo, pero específicamente la tierra se creó en un tiempo eh, acotado, y esta es una revelación que nos hace la palabra, que en 6 días se hizo, mas el séptimo el Señor descansó y disfrutó, y reposó y disfrutó de la que hizo con sus criaturas, específicamente con la humanidad, con los Adam, con sus seres creados, que creó a imagen y semejanza, como conocemos como Adán y Eva, que él son su primera creación similar a él, ¿cierto? Con características como Dios. Entonces hay un tiempo en el cual el Señor crea esta tierra con todas las capacidades que esta tierra tiene, y se creó en gran manera, con mucha bendición. El Génesis también nos dice que todo era bueno, que todo era bello, que todo era perfecto y que estábamos todos en sintonía con el Señor. Entonces tenemos dos principios acá importantes. ¿Quién es quién? Es quien crea, ¿cierto? La primera declaración que te estoy nombrando en Génesis 1, pero en Éxodo 20 también nos señala quién es nuestro Dios, y nuestro Dios se presenta también como un creador. En este capítulo de Éxodo 20 se presentan el decálogo, los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Y el Señor en este mandamiento también, que es el cuarto que aparece acá, nos presenta que eh, se presenta como un creador, se presenta como un creador, pero también con alguien que quiere tener una experiencia con nosotros, reposar con nosotros y disfrutar esa creación con nosotros. Por eso nos regala un día de esta semana, de estos 7 días, nos regala para disfrutarlo con nosotros. Quiero llevarte al libro de Isaías también, para que tú puedas mirar otro fundamento en el libro de Isaías, en el capítulo 42, el cual dice lo siguiente, verso 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella caminan. O sea, vuelve a insistir en la palabra del Señor en otro de los textos bíblicos. Recuerda que son 66, como ya lo hemos mencionado en otra oportunidad. En el libro de Isaías, en este capítulo, que también habla de quién es el siervo de Jehová, me gustaría que también te dieras el tiempo de poder leer todo el capítulo 42. En el verso 5 dice que Él es el creador de los cielos, Él es quien los despliega, y Él es quien extiende la tierra a su plenitud y los productos que hay en ella. Él hace que todo surja, que todo pueda dar fruto, ¿verdad? Y da aliento al pueblo que mora en ella. Y nos entrega su Espíritu Santo a los que en ella caminan. Él es quien nos da la vida. Ya, he mencionado algunos puntos importantes, pero también te quiero llevar al Nuevo Testamento. Lo que hemos revisado está en el Antiguo Pacto,
en el Antiguo Testamento que nosotros señalamos, pero también el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento nos presenta otros puntos. Y uno de los textos importantes en el cual yo quisiera detenerme es el libro de Juan. En primera de Juan, perdón, en Juan 1:1. Juan el Evangelista. Ya sabemos que los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Juan 1:1 quisiera detenerme para leer y profundizar en lo siguiente. Juan 1:1. Y dice el evangelista así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando tú lees completamente este capítulo, te das cuenta de que el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Luego te menciona más adelante que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan con esto te está diciendo que Jesús también es parte de esto, es parte de la creación, porque está desde el principio, y desde el principio está creando, y desde el principio Él participa con el Padre, porque como te leí también, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El fundamento inicial de la creación también es Cristo, también es nuestro Señor. Él co-crea junto con el Padre y hacen una creación del universo. Así que muy interesante. Quiero llevarte también a Romanos. Como dije, vamos a revisar también desde el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Quiero llevarte a Romanos en el capítulo 11, Romanos 11, en el verso 33, y señala lo siguiente: habló Dios a vosotros, gentil, estaba leyendo el 13 y te invité a leer el 33, perdón. Así que dice: profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En este sentido, el Señor, a través de Pablo, para el libro de los Romanos, te está explicando, te está diciendo que hay una sabiduría de Dios. Incluso este es un himno a la sabiduría de Dios. Lleva como título del 33 al 36, se menciona como un himno. Dice: profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Un conocimiento que no hay quien pueda alcanzarlo, quien pueda tener ese tipo de conocimiento. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? ¿Por qué de él, por él y para él son todas las cosas? A él sea la gloria por los siglos. Amén. La sabiduría y el conocimiento de Dios son increíbles, son tremendamente impactantes, tanto para ti como para mí, y realmente en este Dios creador, infinito, maravilloso, omnipotente, omnisapiente, con una extremada sabiduría, realmente nosotros no podemos explicarlo. Isaías también, volviendo un poco al Antiguo Pacto, nos señala lo siguiente en Isaías 40, verso 28. Dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es un creador, Dios es el hacedor, Dios no se cansa y Dios tiene el entendimiento y la sabiduría desde la eternidad. La verdad que es impactante, ¿cierto? Y para terminar, para ir terminando esta cápsula, quiero invitarte a leer un último versículo, el cual lo leeremos de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y esto se encuentra en Colosenses 1, versos 16 y 17, y dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Saben lo impresionante de esto? Es que para un judío sería quizás chocante, pero para el pueblo de Colosas, Pablo escribe en este saludo lo siguiente, desde el verso 15 en adelante, que es: Cristo es la imagen del Dios invisible. Un verso antes de lo que leímos, ¿cierto? Incluso lleva un título, quizás en tu Biblia, por lo menos en la mía es así, dice: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y ahí es donde aparece el verso 16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, tanto las visibles para nuestros ojos y aquellas cosas que no podemos ver también, tanto microscópicas como macroscópicas, son parte de su creación y fueron creadas por medio de él y para él. Y en él es y él es antes que todas estas cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿No es maravilloso? ¿No es impresionante que primeramente miramos que tenemos a un Dios creador, un Dios que revela su creación en sus mandamientos también, nos presenta un tiempo de la creación específico, también nos invita a reposar con Él? A través de Isaías nos muestra que Él es quien nos da la vida. En Juan nos presenta que Cristo también es uno con el Padre y Él está desde el principio, también un creador. Nos revela el Señor que Él es todo conocimiento, sabiduría para crear. Por eso es la perfección de sus tiempos, de toda la sintonía que existe en esta creación, con las leyes de los movimientos, con las leyes de los tiempos, con las leyes naturales que existen, de los procesos que tiene nuestro planeta y el universo, que no hay quien pueda entender ese misterio. Y finalmente, para los colosenses, Cristo se manifiesta y se muestra a través de la explicación y el saludo que hace el apóstol Pablo para decirle a los de Colosas que tenemos un Padre amante, un Dios misericordioso que ha entregado a su Hijo, que es Jesucristo, quien es la imagen del Dios que no podemos ver, del Dios invisible. Si quieres saber quién es Dios, quién es este Dios creador, debes de mirar a Jesucristo.
Así es que muchas gracias y te invito para la siguiente cápsula y que podamos reflexionar acerca de la maravillosa creación de nuestro Dios. Bendiciones, gracia y paz.